Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Iniciamos las clases de física para ingreso a medicina. Bueno, en la clase inicial estuvimos viendo más o menos la idea de cómo va a ser la preparación para ingreso a medicina, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, la idea de este curso más que nada es plantearles algunas clases donde ustedes podrán ver los diferentes temas que se aplicarán en las diferentes unidades. Vamos a ver ejemplos prácticos, las fórmulas que ustedes usarán para resolver los ejercicios. Por supuesto, obviamente, si ustedes tienen que prepararse para ingreso a medicina, como lo habrán visto en la primera clase, más o menos la preparación lleva un año de preparación, especialmente para aquellos alumnos que no han tenido una muy buena base en la escuela secundaria, entonces les cuesta un poquito más, entonces necesitan un poco más de tiempo en la preparación. Hay algunas herramientas que ustedes las habrán aprendido en la escuela secundaria, especialmente si fueron a escuelas técnicas, donde realmente ven varios de los temas que veremos acá, pero obviamente hay otros estudiantes que estudiaron en una escuela comercial, que el título es, por ejemplo, está en ciencias naturales, es decir, en perfiles de ciencias naturales, o bien humanidades. Entonces ahí le va a costar un poquito más el tema de física, y obviamente también química, ¿no? Son materias bastante complejas que necesitan darse su tiempo para prepararse. Por eso generalmente yo por experiencia he visto que mis alumnos necesitan más o menos un año para prepararse para ingresar a medicina. Por supuesto, hay algunos alumnos que demoran menos tiempo, porque ya tienen una muy buena base, porque tienen una facilidad a la hora de estudiar, entonces les cuesta un poquito menos. Bien, bueno, vamos a arrancar. Si ustedes observan acá en la pantalla, tenemos una de las unidades que dice unidad 4. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué es la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3? Lo que sucede es que en la cartilla de ingreso, o bien programa, o sea, aparece matemática, física. O sea, el programa se llama físico-matemático. Física-matemática. O sea, está incluido las dos materias en una sola, digamos, unidad. Es decir, cuando ustedes van a rendir el examen, van a rendir comprensión de texto, matemática física, todo junto en en un solo examen, química y biología. Entonces, ¿qué sucede? De matemática, en el programa que ustedes tienen para ingreso a medicina, en el programa de matemática, las unidades 1, 2 y 3 son de matemática. Y luego, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así de diferentes unidades, son de física. Entonces, por eso es que arrancamos acá con la unidad 4. No es que tenemos 3 unidades antes que están relacionadas con la física, no, sino que tienen que ver con matemáticas. Por supuesto, ustedes se preguntarán, y bueno, pero si yo me tengo que hacer preparar, ¿por qué voy a demorar un año en prepararme para matemáticas? Bueno, en realidad no será tanto para matemáticas porque, bueno, tiene que ver con muchas cosas que ustedes usaron en el secundario. Por supuesto, no se deben confiar ustedes, decir, ah, bueno, solo tengo 3 unidades, listo, estoy preparado para ir y rendir el examen, porque no se deben confiar. Incluso en los cursos de matemática que voy a dar para ingreso a medicina también, en el canal que lo podrán ver, van a ver, es decir, muchas de las herramientas son las que ustedes aprendieron a nivel secundario, pero siempre a nivel universitario, lo que es el planteo de problemas es lo que hace que a ustedes se les complique un poquito esto, a pesar de que son pocas unidades. Y bueno, obviamente física habrá algunas unidades, especialmente las últimas 3. Muchos alumnos del secundario, inclusive de escuelas técnicas, no vieron las últimas 3 unidades que tienen que ver con la parte de óptica, la parte de hidrodinámica. Entonces, hay algunas herramientas que no la han visto. Entonces, por eso es que el curso de ingreso lleva tanto tiempo, porque hay muchas herramientas que ustedes no aprendieron en el colegio secundario. Bien, con esta breve introducción,
Vamos a arrancar con esto de física, con este curso de física. Vamos a ver los temas que aquí aparecen. Vamos a comenzar. Entonces, importante, para física ustedes se deben manejar con una hoja de fórmulas o machete, porque ahí van a poner en todas las reglitas que ustedes van a usar para resolver los ejercicios de física, ¿no? Obviamente les recomiendo a todos los alumnos que tengan una hojita aparte del cuaderno donde ustedes van a resolver o trabajar con los ejercicios. ¿Cómo se trabajará? Primero, ustedes van a ver, ustedes siempre al comienzo de cada unidad tienen que hacer un pequeño resumen teórico donde pondrán las definiciones, algunas cuestiones que necesitan entender de la parte teórica y por aparte la hojita de fórmulas donde van a poner las reglitas para hacer los cálculos. En la unidad teórica, o sea, en la parte teórica de la cartilla, de su cuaderno que ustedes van a tener, ahí van a escribir los ejercicios que vayan haciendo. Y en la otra hojita tendrán la fórmula para resolver los ejercicios. Bueno, arrancamos con esto de magnitudes. Vamos a ver unas definiciones teóricas de magnitudes. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos acá, tenemos esta cantidad de físicas. Entonces, vamos a ver. Entonces, obviamente, tenemos acá, dentro de cantidad de físicas, vamos a ver, tenemos lo que son las cantidades vectoriales y escalares. Las escalares tienen magnitud y también pueden tener signo positivo o negativo. Y bien, las vectoriales solo tienen magnitud y pueden tener signo positivo y también tienen dirección. Vamos a ver ejemplos de magnitudes escalares y vectoriales. Vamos a ver acá, vamos a separar en un cuadrito algunas magnitudes escalares y otras vectoriales. Entonces vamos a poner magnitud, vamos a poner así, magnitud, y dentro de esto tenemos las escalares, y del otro lado tenemos las vectoriales. Bueno, una escalar, por ejemplo, puede ser la longitud, la distancia, el tiempo, la masa, el volumen, el área, el trabajo y energía se llama, trabajo y energía, la potencia, tenemos, a ver qué otras unidades podemos poner, tenemos masa, longitud, volumen, potencia, frecuencia, son unidades que pueden tener signos positivos y negativos y obviamente pueden tener obviamente las unidades que le corresponden. Por ejemplo, si hablamos de longitud, podemos medirlo en metros, en decímetros, centímetros, kilómetros. Obviamente la distancia también en las mismas unidades. El tiempo puede ir en horas, en minutos, en segundos. La masa puede ir en kilogramos, en gramos. El volumen en metros cúbicos, centímetros cúbicos. El área en metros cuadrados, centímetros cuadrados, por ejemplo, puede aparecer en hectárea, esta es una unidad de área. El trabajo y energía va en J, que se lee joule o joule. La potencia se lee en W, que es watt. Y la frecuencia se mide en Hz, que se lee hertz. Bien.
Así. Y después tenemos las magnitudes vectoriales, donde obviamente van a tener módulo, magnitud, y también tienen dirección. Entonces, por ejemplo, una magnitud vectorial sería el desplazamiento. La velocidad, el peso, la fuerza, tenemos la cantidad de movimiento, entonces tenemos ahí, por ejemplo, diferentes magnitudes vectoriales. Por ejemplo, el desplazamiento se lo indica con una letra D, con una flechita arriba, para diferenciarlo de la letra D de distancia. Es decir, acá la longitud con la letra L, la distancia con la letra D, el tiempo con la letra T, la masa con la letra M, el volumen con la B mayúscula, el área con la letra A, también puede aparecer con la letra S, que se lee sección o superficie, el trabajo con la letra W. Miren acá, hay que tener cuidado porque se pueden confundir con esto. La potencia, pondremos P, por ahí yo prefiero ponerle pot de potencia porque pueden confundir con la palabra peso, porque el peso lo vamos a indicar con la letra P, la frecuencia con la letra F minúscula, acá por ejemplo fuerza con la letra F, velocidad con la letra B, un vector, cantidad de movimiento con una letra P minúscula. También es una cantidad vectorial. Entonces, obviamente nosotros estamos hablando ya acá de cantidades vectoriales. Más adelante vamos a ver entonces de cómo se puede identificar un vector. De todos modos, yo acá le vamos a hacer un pequeño dibujito de cómo se representa una magnitud vectorial para entender. Tengo ahí mi vector. Entonces, ustedes obviamente, en una magnitud vectorial, tienen un punto de aplicación, que se llama esto, punto de aplicación. Vamos a marcar acá. Esto se llama punto de aplicación. Más adelante lo vamos a volver a ver a este tema. Punto de aplicación. Tenemos el ángulo que forma con el eje X. Le llamaremos alfa. Se llama dirección. Y tenemos, por ejemplo, el tamaño del vector. Se llama módulo. Entonces, esta es la diferencia. Aquí se ve la diferencia más notable entre una magnitud escalar y una vectorial. Una magnitud escalar simplemente es un número, es decir, si yo quiero medir una longitud de 10 metros, digo, bueno, mide 10 metros. Y queda expresada directamente esta magnitud. En cambio, acá yo ya para estas unidades debo indicar todo, o sea, módulo, dirección, y por ejemplo esto, que sería la punta de la flecha, vamos a marcar con un verde. Esto se llama sentido. Es decir, para poder identificar, por ejemplo, el peso, yo tendré que poner el punto de aplicación, el sentido y obviamente la dirección. Por supuesto, uno dice, bueno, pero ¿cómo sería esto en el peso? Y bueno, si ustedes lo dibujan, puede ser un cuerpo así. Yo tengo el peso hacia abajo. ¿Lo ven? Es decir, yo para poder identificar el peso en este cuerpo, tuve que indicar el punto de aplicación, el sentido, que es la flecha, y obviamente uno dice, pero ¿dónde está la dirección? Bueno, yo puedo decir que esta es la línea horizontal, la dirección sería esta. Es un ángulo de menos 90 grados. Es decir, para que quede expresado bien este vector peso, yo debo indicar el punto de aplicación, el sentido, la dirección y obviamente el módulo del peso, que lo podemos calcular, por supuesto. Más adelante veremos cómo calcular el peso mediante una fórmula. Entonces ahí ya tenemos las magnitudes escalares, vectoriales, las características fundamentales.
Y bueno, vamos a ver esto, por ejemplo, este tema que se llama orden de magnitud, para meternos directamente en lo que sería notación científica. Entonces vamos a borrar esto. Recuerden que esto, ustedes lo van a tener en el cuaderno de la teoría, donde harán también los ejercicios. Por el momento no tengo ninguna fórmula. O sea que en mi hojita de fórmula todavía no voy a poner ninguna fórmula. Vamos a borrar entonces esto. Vamos a ver acá. Veamos esto que dice de orden de magnitud. Tenemos eso. Aquí, esta definición. Aquí. Ahí, y vamos a acompañar con otra imagen para ver los órdenes de magnitud de diferentes, de diferentes objetos. Bien, acá lo tenemos. Vamos a poner aquí. Es transparente. Vamos a borrar, a marcar esto. Vamos a dejarlo acá abajo. Bien. Bueno, entonces, veamos qué es lo que es. ¿A qué se refiere con orden de magnitud? Entonces, por ejemplo, cuando, acá tenemos el orden de magnitud, cuando solo queremos darle una idea del orden en el que anda la medida, se hace utilizando el orden de magnitud. El orden de magnitud se expresa en potencias de 10. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner la medida del largo de un auto, quiero saber el orden de magnitud, entonces pongamos el largo de un auto. Y bueno, generalmente el largo podría estar alrededor de los 2,50 metros. Puede ser un poquito más. Entonces, el orden de magnitud se indica con potencias de 10. Entonces, por ejemplo, el orden de magnitud de esta sería de 2,5 por 10 a la c. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo supera al 10. Por ejemplo, si yo puedo decir el largo de una cancha de fútbol, por ejemplo, el largo de una cancha de fútbol lo podemos poner el largo igual a 112 metros, por ejemplo. Entonces observen que yo podría poner acá, vamos a poner 1,12 por 10 a la 2. Entonces el orden de magnitud estaría identificado por esto. Es la medida que se utiliza en potencias de 10. Vamos a ver esto, esto se llama notación científica. Vamos a tratar de entender por qué razón yo puse 1,12 por 10 a la 2. Simplemente esto les quería indicar cómo uno entiende el orden de magnitud en una medida. Entonces el orden de magnitud del largo de una cancha de fútbol es 10 a la 2. El orden de magnitud del largo de un auto es 10 a la 0. Bien. Y bueno, acá tenemos en estas imágenes, vamos a borrar esto. Vamos a hacer un rectángulo para poder identificar las unidades. Acá. Rectángulo. Lo seleccionamos. Y nos quitamos el blanco. Bien, bueno, vamos a ver. Entonces, acá tenemos la figura esta.
que bueno, no se ve bastante bien. Vamos a ver si podemos hacerlo un poco más grande. Justo acá tengo un fondo negro. Pero, por ejemplo, acá se ven los diferentes órdenes de magnitud para diferentes objetos. O sea, tenemos la longitud, aquí está la altura de una persona, el orden de magnitud es 10 a la 0. Vamos a indicar acá el orden de magnitud, por ejemplo, de una persona es 10 a la 0. Y así tenemos los órdenes de magnitud de diferentes unidades que ustedes tienen. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el orden de magnitud de la Luna. Tenemos acá el dibujito de la Luna. Es de 10 elevado a la, tenemos acá la 0, a la 1, a la 2, a la 3, 4, 5, 6. Un orden de magnitud de 10 a la 6. Y así podemos tener de diferentes objetos según la magnitud de escalar que podamos tener, ya sea longitud, tiempo o masa. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, está relacionado con los órdenes de magnitud, vamos a comenzar a ver esto que tenemos acá, que ustedes observan, me dice notación científica, y vamos a tratar de entender esto lo que yo puse aquí. ¿Por qué razón yo tomé la determinación de poner que 1,12 es, que 112 metros es 1,12 por 10 a la 2 metros? Vamos a ver entonces lo que se llama notación científica. Entonces esta es la primera fórmula que va a ir en su machete de fórmulas. La notación científica se indica como un número por 10 a la más menos L, donde este número debe estar entre 1 y 9. Y vamos a ver a qué se refiere L. L es la cantidad de lugares que ustedes se corren. Por ejemplo, acá, si ustedes observan, yo dije 2 lugares para la izquierda. Entonces, por eso puse 10 a la 2. Esos lugares sería el número 2 que yo tengo acá. 2 positivos. ¿Ah? Vamos a poner 2 positivos. Vamos a dar diferentes ejemplos de números para poner en notación científica. Por ejemplo, si yo tengo 1200, me dice pasar a notación científica. Entonces cuento los lugares, digo 1, 2, 3. 1,2 por 10 a la 3. Y ahí queda. Por supuesto, si esto me hubieran dicho que son metros, mi resultado quedará metros. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no dije solo 2? O sea, ¿por qué no dije 1 y 2 lugares? Y pongo la coma. Si yo dijera eso, acá me va a aparecer 12. Y 12 no es un número que esté entre 1 y 9. La regla dice que tiene que estar entre 1 y 9. Por eso es que queda así. Este número no tiene coma. ¿Qué pasa si es un número con coma? 529, a ver, vamos a poner mejor. 5295,8 segundos, pongamos. Entonces me dice, pasa la notación científica. Cuento los lugares, desde la coma ahora, 1, 2, 3 lugares. Entonces me quedaría 1,2, perdón, 5,2958 por 10 a la 3. Estos son segundos. Entonces ya se ve la regla, que si ustedes se mueven para la izquierda, pondrán por 10 elevado a la más L, donde L son los lugares que ustedes se movieron. Acá eran 3 lugares, entonces por eso yo puse a la 3 positivo. ¿Qué pasa? Esto es cuando son números grandes. ¿Qué pasa cuando son números pequeños? Por ejemplo, este número, 0.0000495 kilómetros, por ejemplo. Y me dice, pasar la notación científica. Entonces yo cuento los lugares desde la coma. Digo, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el número que me quedaría sería 4,95 por 10 elevado a la menos 5. Conté 5 lugares. Uno se pregunta, ¿pero por qué no dije 6? Bueno, supónganse que yo digo un lugar más, o sea, 6 lugares.
acá voy a tener que poner 49,5. Y la regla dice que el número importantísimo debe estar entre 1 y 9 para escribirlo bien en notación científica. Se debe cumplir esto. Entonces, siempre trataré de lograr eso. Entonces, esto es importante en notación científica. Por eso, si yo decía un lugar más acá, va a decir 49,5 y no va a cumplir con la regla de estar entre 1 y 9. Otro ejemplo más, esto por supuesto queda en kilómetros. Si me dice 0,27, corro un lugar, me va a dar 2,7 por 10 a la menos 1. Y esto sería, bueno, le vamos a poner, por ejemplo, hertz. Entonces me va a quedar hertz. O sea que la unidad no importa a la hora de poner en notación científica los números, simplemente queda en la misma unidad. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios de notación científica, que sería la primera parte, y bueno, acá podemos empezar a ver los diferentes órdenes de magnitud. Por ejemplo, de esta frecuencia, porque esta es la frecuencia en hertz, el orden de magnitud de esta frecuencia es de 10 a la menos 1. El orden de magnitud de esta longitud o distancia recorrida es 10 a la menos 5. El orden de magnitud de este tiempo es de 10 a la 3. El orden de magnitud de estos 1200 metros es de 10 a la 3 también. Entonces ahí tenemos diferentes ejemplos de órdenes de magnitud, cómo indicar el orden de magnitud y también cómo pasar a notación científica. Por supuesto, les sugiero, tenemos en el canal videos donde me explayo más, donde doy más ejemplos de notación científica, incluso doy más ejercicios de aplicación de este tipo de ejercicio. Podrían verlos esos videos en el canal, en lo que sería ingreso a la tecnológica, donde hay ejercicios, algunos básicos y algunos más complejos, donde se aplica la notación científica. Bueno, eso es todo por hoy. Les deseo muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET, o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.